Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este video. El propósito del video es complementar la sesión de clase que tuvimos respecto a lo educativo y poder integrar todos los conceptos que estuvimos revisando para que no nos retrasemos en los contenidos y así la siguiente sesión podamos retomar con el tema de lo pedagógico y con el valor de la escuela, y poco a poco ustedes puedan ir concretando y viendo específicamente el cómo es que influye y se conecta y vive la innovación educativa. Entonces, pues bueno, a lo largo de este video iré comentando algunos puntos importantes para enfatizar todo lo que ahorita comentamos. Me interesa, pues bueno, rescatar que recordemos que lo educativo va necesariamente orientado hacia lo cultural. Recordemos que como humanos tenemos una parte natural y una parte cultural. Hacer esta diferenciación, si bien parece innecesaria, de verdad lo enfatizo tanto porque hay muchas cuestiones que son culturales y que creemos son naturales. Lo natural es nuestra biología, es lo que compartimos como humanos. Todo lo que cuando nacemos tenemos como posibilidad de ser. Pero ya lo que se convierte en dónde nacemos, cómo nacemos, qué nos dicen al momento de nacer, cómo nos van orientando, educando, guiando al momento de nacer, todo eso ya es lo cultural, todo lo demás que no es natural, ¿no? Y desde ahí tenemos que empezar a partir para analizar eso que llamamos lo educativo y lo complejo que es. Por tanto, tenemos que tener claro que lo educativo, y ya lo había comentado, es la interrelación constante entre los efectos de la herencia, nuestra genética, si es importante, la maduración que se va dando biológicamente por el hecho de ser humanos, pero eso combinado con el aprendizaje que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y con el ambiente en el que nos vamos desenvolviendo. Y esto nos lleva, y sigo insistiendo en, ¿pero qué es la educación? Bueno, desde el día 1 de nuestra vida absorbemos y aprendemos lo que hay en el ambiente. Somos parte de esto, ¿no? Por eso es tan importante y se habla muchísimo de qué pasa con las embarazadas, qué relación tienen, a qué están expuestas, qué ambiente las está influyendo. Y cuando nace la persona, pues también es muy importante cómo nace, dónde nace, el contexto, los afectos, los cariños, las palabras. Bueno, esto nos lleva a seguir concretando que la educación es la transmisión de la cultura de un grupo, de una generación a la otra. Es decir, cuando nacemos, nacemos en un contexto, en un momento histórico específico, y desde ese momento estamos recibiendo la cultura de nuestra familia, sea papá, mamá, abuelos, sea que nacimos en una familia ¿no? Con de amigos, no sé. Todo eso ya es un contexto cultural que nos está influyendo. Y por eso es tan importante reconocer eso como la educación, desde el momento en que estamos desarrollándonos. Bueno, y esto pues entonces empieza a darnos cuenta de cómo cada personita, cada una de nosotros que nacimos en un contexto familiar. Ese contexto familiar fue nuestra socialización primaria. Pero nuestra socialización primaria no está cerrada. No es que viviéramos en un búnker. Necesariamente está en interrelación constante con ese ambiente externo, ¿no? Y en ese ambiente externo hay N cantidad de factores. El contexto social directo, que son amigos de nuestras familias, ¿no? Nuestros propios amigos que vamos desarrollando, conociendo, los grupos a los que vamos perteneciendo, y en estos grupos digo grupos políticos, grupos religiosos, grupos ambientalistas, distintos grupos deportivos. Pero también todos esos grupos y todo eso son sistemas abiertos que se van interrelacionando, y eso directamente va influenciando a las personas, ¿no? Los medios de comunicación, la publicidad, el sistema político, el económico. Todos estos factores tenemos que tenerlos en cuenta cada vez que hablemos de la educación. ¿Y por qué? Porque la educación es un proceso individualizado, único y cerrado, no aislado. No, se constituye con los otros en la dinámica constante de convivencia familiar y social. Por eso es que quiero insistir tanto en lo complejo de la educación, porque no podemos verlo solo en la escuela, no podemos verlo solo en los libros de texto. No, necesitamos entender el todo
de todas las personas. Y por eso a veces es tan cansado y es como, no, mejor evitemos toda esa complejidad y simplifiquémonos. Bueno, hoy en día el reto que tenemos es visibilizar esa complejidad y plantear proyectos educativos que atiendan esa complejidad. ¿En dónde viene lo problemático? Y que constantemente lo estoy diciendo y voy a seguir repitiéndolo. Que cada persona al momento de nacer, que nace en un contexto, en un momento histórico determinado, bueno, la cultura en la que nace tiene un fin, tiene marcado, es una visión de hombre, una visión de mujer y una visión de humanidad, ¿no? N cantidad de culturas conocemos. Ahorita estamos viendo la problemática que se está viviendo en Afganistán. Bueno, esa es una cultura específica que políticamente, socialmente es problemática y hoy en día pues las mujeres están sufriendo de nueva cuenta el retorno a prácticas que ya se habían superado. ¿Está mal? Sí, desde los ojos de afuera lo podemos ver mal, pero en esa cultura es lo que está pasando. Habrá personas que lo acepten y que crean que ese es el deber ser. Entonces, pues bueno, vemos que cuando nacemos, en el contexto en el que nacemos, y digo porque todos vivimos ese proceso, tenemos una familia que nos transmite sus valores, su cultura, de acuerdo a ese fin. Entonces, cada familia va transmitiendo ciertos elementos, pero también se confronta con un contexto social que envuelve a esas familias, a esas historias, y ese contexto social también está marcando ciertos fines, ciertas imágenes de hombre, de mujer y de humanidad. Y son los grandes sistemas, no solamente el gobierno, no solamente lo político, no, son todos los sistemas en los que estamos inmersos. Los sistemas publicitarios, los de medios de comunicación, las empresas, los políticos, los religiosos. Bueno, esa orientación, entonces ahí se atraviesa lo problemático. Cuando las visiones de humanidad no se entienden, no se proyectan distinto, es donde se confrontan, ¿no? Donde tenemos que empezar a decir, bueno, ¿hacia dónde? ¿Tiene que haber una sola educación o puede haber múltiples educaciones? ¿Pueden convivir muchas culturas? ¿De qué manera tendrían que hacer? Y pues al final de cuentas el gran fin de la educación es la humanización. Y esta humanización entendida como el momento de la formación digna e íntegra para todas y para todos. Hacia eso tendríamos que estar orientándonos y orientar los proyectos educativos. Por tanto, a todos nosotros y todas nosotras nos debe de quedar muy claro y cada uno de nosotros lo debe de interiorizar el qué es la educación. La educación, y en la lectura lo estuvieron revisando, concebida como un fenómeno que solo se puede explicar del ser humano. Solamente los seres humanos nos educamos. Y se sitúa en un entorno social idóneo para que se humanice. Ese es el ideal. Lo que es la persona, lo que puede ser o lo que debe de ser el sujeto, tiene que ver con la educación. Es decir, con ciertos modelos educativos que proponen una imagen de hombre y de mujer, es lo que ahorita platicábamos, que buscan la excelencia o el perfeccionamiento. Y estos modelos educativos los vemos explícitamente en las escuelas, pero cada familia tiene un modelo educativo, cada contexto social lo tiene. Así pues, en toda concepción educativa subyace un ideal propio de individuo, al tiempo que debe ser respetuosa con otros planteamientos antropológicos. Y sí, de momento podríamos ver que todo fácilmente es, pues todos queremos ser buenas personas y queremos lograr que todos seamos felices. Pero cuando nos empezamos a meter más en el detalle de qué implica que todos seamos felices, cómo hacer para que todos seamos felices, qué es lo que vamos a respetar, qué es esa individualidad, qué es lo que difiere, es donde empiezan las complicaciones y por eso tenemos que hablar de lo complejo, de lo educativo, sin quedarnos en lo superficial. Por eso, desde ahora, ustedes como profesionales de la educación, y si quiero hacer mucho énfasis, como innovadores educativos, tienen que observar, analizar y comprender los contextos desde su dimensión histórico, político, social. ¿Cómo es el contexto? ¿Por qué es así? Y cuando hablo de contextos, desde lo más pequeñito, si quieren trabajar, van a querer trabajar en una escuela, como si van a querer trabajar en una comunidad, como si van a querer trabajar en el sistema educativo mexicano, ¿no? En todo lo que es el sistema educativo mexicano, pues cada vez se va a ir ampliando más nuestro análisis contextual que tenemos que realizar.
El segundo, identificar y diagnosticar todo lo que en un contexto está influyendo en las personas para que tengan ciertos comportamientos, porque al final de cuentas la educación se va visibilizando en comportamientos, en esa cultura que interiorizamos y por la cual actuamos. ¿Cuáles son las costumbres de una comunidad? ¿Por qué? ¿Estas costumbres ayudan o perjudican? Dependen de, o sea, depende la decisión de las personas de cambiar esas costumbres o si hay algún factor extra, que lo esté influyendo, ¿no? La visión puede ser para algunos buena, para otros mala, bueno, pero la comunidad, ¿cómo lo percibe y por qué lo percibe así? Y aquí entran en cuestión mucho, y por eso enfatizo, porque todas las cosmovisiones y de los grupos indígenas que conocemos y que hoy en día hay proyectos educativos, los mismos sistemas educativos, pues que se quieren imponer, ¿no? El tema de las lenguas indígenas es un buen ejemplo. El cómo se impone el español, se van eliminando las lenguas indígenas y con eso se va perdiendo mucho de la cosmovisión y de la cultura. Es un ejemplo para que veamos justo lo problemático de el no porque nosotros como seres que hemos tenido una mayor educación, porque además eso es algo muy falso, ¿no? En un sistema escolarizado, en un mundo capitalista que funciona de esta manera, significa que todas las demás personas tengan que seguir esos mismos valores. Por eso es que les digo que empiezan a confrontarse las visiones. Porque entonces, ¿por qué no tendrían que aprender a hablar su lengua, no? O solo tendrían que hablar su lengua y a lo mejor con sus valores, con sus formas. Bueno, fue un ejemplo para enfatizar lo del contexto. El tercer punto, tenemos y tienen que analizar qué está pasando con la educación en ese contexto. ¿Quiénes son los que están educando y cómo? ¿Qué habría que cambiar? Y si es que hay que cambiar algo y por qué, o hay que enriquecerlo. ¿Y cómo esperan incidir y para qué? Ustedes, desde la propuesta de proyectos, porque como innovadores seguramente vamos a estar muy siempre observando y analizando qué podemos mejorar. Bueno, cuando lo vayamos a hacer, tenemos que partir de la idea de qué queremos mejorar y por qué lo que queremos mejorar. Y por qué esa idea que tenemos, ese proyecto que tenemos, podría ser benéfico para ese espacio ambiente en el que queremos intervenir y desde qué visión. Estos son 4 puntos que ya no se pueden olvidar a partir de este momento que van a continuar y van a seguir ampliando su formación. Esto nos lleva a entender, y es importante entenderlo, que en ese mundo educativo complejo hay 2 instituciones legítimas y que normalmente son las que identificamos, son las que educan. La familia, que es el principal lugar de socialización y formación humana, pero pues claro, en la familia es algo que sucede en esa dinámica, en esas formas de acomodarse, de organizarse, perdón, y existe la escuela. Y la escuela es el lugar, por ende, donde se construyen las utopías. Y esta ya es una propuesta personal profesional, ¿no? Porque para mí la concepción y la resignificación que he hecho de la escuela es la institución que permite resignificar los saberes y las prácticas sociales. Debiera ser la institución que no está influenciada por ninguna ideología. Cuando digo ninguna ideología, ni por una ideología política, ni por una ideología económica, ni por una ideología religiosa. La escuela tendría que ser el espacio en común para que las distintas ideologías y visiones pudieran compartir, pudieran encontrarse y entonces sí, discutir y dialogar un fin en común para todas y para todos. Es el espacio de sentido social para poner en común, ¿no? Y movilizar la cultura, conservarla, resignificarla o transformarla. Para mí, por eso, el proyecto, la escuela es un proyecto pedagógico esperanzador, muy lindo y que, ojo, no lo estoy reduciendo a la escuela como un edificio. De aquí y de esta idea voy a ir conectándolo en que como profesionales de la educación tenemos que entender que todo lo cultural es una construcción social que puede ser cambiada. Lo cultural no es fijo, no está dicho, no está acabado. Todo lo podemos cambiar. El segundo punto es que todo lo educativo es cultural. No existe nada educativo que esté también así determinado. No, es una construcción social y por tanto la cultura cambia la educación y la educación cambia la cultura. Se inscribe en un momento histórico, ideológico y social. Es decir, a lo largo de los años ha cambiado. El tercer punto,
Cada sociedad piensa lo educativo de acuerdo a sus valores y creencias y siempre están orientados por un deber ser. Todas las sociedades, persona con la que tú platiques de distintas culturas te va a decir, es que aquí queremos que las niñas y niños y jóvenes hagan esto. Es que aquí los adultos actuamos de tal manera, ¿no? Y ahí tenemos la diferencia de cómo actúan en Japón, cómo actúan en China, cómo actúan en Estados Unidos, cómo en los Países Bajos, cómo en Latinoamérica. Hay diversidad de formas de actuación y cada una tiene en su esencia este deber ser. Desde esos puntos hay que nada más recordar, y esto es como recordar como recordatorio, que lo educativo siempre requiere, por un lado, de las personas que estamos siendo educables, que somos educables, es decir, que aprendemos constantemente y la característica que tenemos es la educabilidad, que es la capacidad del ser humano de configurarse, de llevar a cabo aprendizajes nuevos, de modificar su forma de conducirse y de hacerse como persona en un proceso abierto, ¿no? Es esta posibilidad que tenemos constantemente, esta plasticidad de estar aprendiendo cosas. Todo el tiempo aprendemos, sea con el manotazo y la manera tradicional, o sea con la reflexión crítica, estamos aprendiendo. Lo que siempre y ahora hemos de cuestionar es cómo se da ese proceso de aprendizaje para que también sea humanizador. Y por otro lado, la segunda característica de lo educativo es la educatividad. Es decir, siempre hay un alguien que educa y ese alguien puede ser una persona, como puede ser algo no tan explícito, pero siempre hay algo que se diseña que está teniendo la intención de educar a esa otra persona. Es un agente externo que se requiere para que la educación se lleve a cabo y se cumpla este dinamismo. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el ambiente y todo lo que en este se encuentra es un componente esencial para lo educativo. El ambiente se convierte en un medio humanizado para el aprendizaje, ¿no? Por eso decíamos que los niños y las historias de los niños ferales, pues es que no han nacido en un contexto, en un ambiente humanizado y por tanto no han tenido un desarrollo como el de las demás personas. Por eso es fundamental que reconozcamos el valor del ambiente. Y lamentablemente en el pasado muchos proyectos educativos pedagógicos no reconocían este valor, ¿no? Lo evitábamos y nos limitábamos a lo mejor a un espacio en un aula, algo muy controlado. Hoy tenemos la oportunidad en esta reflexión de ver cómo todos los elementos de un ambiente, desde el ambiente familiar, el ambiente social y el ambiente escolar, están influyendo en la educación de las personas. Y por ambiente no solo hay que quedarnos con la idea de el edificio, ¿no? O los libros, o los medios de comunicación. Hay que considerar todo. ¿Qué personas están en ese ambiente? ¿Cómo están actuando las personas? ¿Qué discursos culturales? ¿Qué lenguaje se está utilizando? ¿Cuáles ideas se están transmitiendo? Todo para que desde ahí comprendamos bien más que comprender, problematicemos bien el qué está pasando con cada una de las personas que está inserta en los distintos ambientes que hoy por hoy tenemos en el mundo. Al hablar de estos ambientes, al hablar de la educabilidad y de la educatividad, también es cierto que como personas, desde que nacemos, tenemos la curiosidad de aprender, ¿no? Hace rato ya lo comentaba, no importa la metodología, o sea, las metodologías humanizan el proceso educativo, pero me pongas en A o me pongas en B, tengo la capacidad de aprender constantemente cosas. Digo, ya otra cosa es que pongamos reglas, ¿no? Criterios de no aprendió a sumar. Bueno, esos ya son criterios, pero que como personas todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, está sucediendo. Y conforme crecemos, vamos adquiriendo, porque esto también es importante, una participación activa en la construcción de nuestro propio proceso educativo, de la propia cultura de la que formamos parte. Por eso se vuelve tan interesante y tan importante hablar de este aprendizaje de por vida, de toda la vida. Y entonces aquí también empieza a cobrar relevancia la escuela, ¿no? La escuela como ese espacio, ese sistema educativo que dura 18 años, 20 años. No, no, no. La escuela, como los espacios que necesitamos crear hoy en día para las distintas generaciones, para los distintos intercambios,
que nos permitan el encuentro y punto en común de todos esos saberes y culturas y que al final de cuentas también incentive esta participación activa en la construcción de nuestro propio proceso educativo y de la propia cultura de la que formamos parte. Por eso es tan importante hablar también de la educación. Y aquí ya voy concluyendo con una pregunta. ¿Cómo logramos poner en común todas las visiones para tener un proyecto común de mundo donde todas y todos convivamos en paz y podamos conservar, resignificar y modificar las culturas? ¿No? La idea, si ustedes me dicen, no, pues Ligia, que existan escuelas para cada comunidad y las comunidades estén aisladas. Justo lo que nos hemos dado cuenta hoy en este siglo XXI es que la diversidad, el intercambio, la combinación de miradas es lo que sigue enriqueciéndonos como humanidad. Por ello, no iría con la idea de tener una escuela para cada cultura, al contrario, hacia donde nos tenemos que orientar es hacia espacios que nos permitan poner en común todas esas visiones y que todas esas visiones, el espacio en donde lo pongamos, pues tiene que ser un espacio no desideologizado porque no existe, pero en donde no haya una ideología imperante, en donde esté regulado por esa humanización, por esa dignificación de la vida humana. Y por tanto, tenemos que revalorizar y resignificar el sentido de la escuela y de los que en esta participamos. Y cuando digo participamos, no es solamente los docentes que conocemos y cómo los conocemos, no son dirección escolar, no son las coordinaciones, no son los prefectos, es entender la escuela como el punto, otra vez, en común de una comunidad. Es los padres de familia, es los que nos ayudan a mantener esa comunidad viva. Y esto se vincula también con parte de las conferencias que van a estar escuchando. Resignificar la escuela como el espacio común para el encuentro de saberes, de visiones, para dialogar, cuestionar y negociar. Es el proyecto pedagógico por antonomasia para movilizar las culturas, para recrearlas. Y otra vez, no la escuela edificio, la escuela como ese punto de encuentro, ese punto en el que se intercambian, en el que se organizan los saberes para el desarrollo de las personas y de la sociedad, ¿no? Y este espacio, esta escuela es un espacio que se diseña, se organiza y se plantea como un ambiente pedagógico. Y por eso en el siguiente tema lo vincularemos con la relevancia de la pedagogía. ¿Cuál es el reto? Configurar proyectos pedagógicos que sean escolares y también tendremos otra diversidad, pero que sean relevantes, oportunos, humanizadores y plurales. Y esto nos recuerda y nos hace siempre así, como etiqueta nos los tenemos que aprender. El contenido que transmite la educación es precisamente cultura. Por ello, la educación sin cultura sería vacía. Y la cultura sin educación no perviviría, se agotaría en sí misma. Y teniendo esto en cuenta, en un mundo tan cambiante y tan complejo, con tantas culturas, pues requerimos de puntos de encuentro para recrearlas, modificarlas y conservarlas. Y son las escuelas los proyectos pedagógicos que lo posibilitarán. Y aquí es donde ustedes empiezan ya a ver y empiezan a visibilizar más claramente cómo el por qué era tan necesario hablar con profundidad de lo educativo, que lo comprendiéramos en su complejidad y comprendiéramos cómo las instituciones legítimas, y una de ellas, la escuela, es donde nosotros como profesionales de la educación podemos intervenir más fácilmente. La innovación educativa, requiere comprender lo complejo de lo educativo, ¿no? Es un motor de cambio de lo educativo, pero no solamente en sus formas, ¿no? No solamente a veces nos quedamos en pensar que hay mejores técnicas, hacer más divertido el proceso, atender a los intereses de los estudiantes. Sí, está bien eso, pero necesitamos también considerar todo lo que hay de fondo. Y cuando digo todo lo que hay de fondo, es los fines educativos, esos proyectos educativos y pedagógicos como la mejora de lo que sucede en la relación enseñanza-aprendizaje en cualquier espacio. Y por eso hoy tendríamos que pensar también la innovación educativa abriéndose campo en lo familiar, abriéndose campo en lo comunitario, abriéndose campo en lo escolar, en lo universitario, en lo empresarial, porque en todos los espacios donde haya una relación enseñanza-aprendizaje, una persona que aprende y distintos elementos que enseñan, es ahí donde podemos intervenir. Por ello los invito a no reducir la innovación educativa a lo meramente visible,
¿no? Al uso de tecnologías, al uso de recursos, al uso de metodologías distintas, sino llevémoslo a lo profundo de lo educativo. Y por eso es que he prestado tanto interés y tanta importancia en esta sesión, en esta precisión. Así es que a partir de hoy nuestro reto es señalar lo complejo de lo educativo, no reducir la educación a la escolarización. Antes de hablar de una buena educación o educación de calidad, analizar el contexto y la situación. Abrir el diálogo sobre lo complejo de lo educativo y discutir los ideales de la humanidad. Abrirnos a la pluralidad. Así es que les agradezco, espero que se queden con estas ideas, que las sigan movilizando, interiorizando y sintetizando para continuar conectándolas con lo que implica la pedagogía, la didáctica y su valor en esta actualidad. Volvamos a revalorizar la escuela y la escuela como ese punto de esperanza y de construcción de mundos mejores para todas y para todos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos próximamente.